Los límites de Atterberg son ensayos de laboratorio normalizados que permiten obtener los límites del rango de humedad dentro del cual el suelo se mantiene en estado plástico. Con ellos es posible clasificar el suelo en la clasificación unificada de suelos o la Unified Soil Classification System, la USCS. Estos fueron originalmente ideados por un sueco de nombre Atterberg. Este era especialista en agronomía y posteriormente se redefinieron por Casagrande. Estos para fines de mecánica de suelos de la manera en la que hoy los conocemos. Para obtener estos límites se requiere remoldear o manipular la muestra de suelo destruyendo su estructura original, y por ello es que una descripción del suelo en sus condiciones naturales es absolutamente necesaria y complementaria. Para realizar los límites de Atterberg se trabaja con todo el material menor de la malla número 40. Esto quiere decir que no solo se trabaja con la parte fina del suelo, que es menor a la malla 200, sino que se incluye igualmente la fracción de arena fina. Inciso A. Contenido de humedad. Se representa con la letra W y es la razón entre peso del agua y peso del suelo seco de una muestra. Se expresa en porcentaje en la siguiente fórmula, donde WW es igual a peso de agua y WS es igual a peso de suelo seco. Inciso B. Límite líquido, que se representa como WL o LL, y es el contenido de humedad del suelo en el límite entre el estado semilíquido y plástico. Inciso C. Límite plástico. Se representa con la letra WP o LP. Es el contenido de humedad del suelo en el límite entre los estados semisólidos y plástico. Inciso D. Índice de plasticidad. Se representa con la letra IP. Es la diferencia entre los límites líquidos y plásticos, es decir, el rango de humedad dentro del cual el suelo se mantiene plástico. Equipo. Número 1. Máquina de Casagrande. Referencia norma ASTM número D4318-95A. Número 2. Canalador. Tiene la misma referencia. Número 3. Balanza de sensibilidad 0.1 gramos. Número 4. Varios. Espátula de acero flexible, cápsula de porcelana, placa de vidrio, horno regulable a 110 grados y agua destilada. Se prepara únicamente la parte del suelo que pasa el tamiz número 40. Se procede a agregar o retirar agua según sea necesario y revolver la muestra hasta que se obtenga una pasta semilíquida homogénea en términos de humedad. Esto lo pudimos haber visto en clases anteriores, más que todo en el laboratorio de suelos. Para los limos y los suelos arenosos son poco contenido de arcilla que contiene, entonces el ensayo se podría realizar inmediatamente después de agregar un poquito de agua, siguiendo el procedimiento indicado más adelante. Para los limos arcillosos será necesario conservar la pasta durante aproximadamente 4 horas en un recipiente cubierto. Puede ser el mismo recipiente que tenemos en el laboratorio, que son los pequeños de metal, o podemos usar lo que es un recipiente de Herbert que tiene su tapadera. Y para las mezclas con arcilla, estas deben tener mayor tiempo, de 15 a más horas, para asegurar una humedad uniforme de la muestra. En la práctica, el límite líquido se determina sabiendo que el suelo remoldeado es igual a W por L y tiene una pequeña resistencia al corte aproximado de 0.02 kilogramos por centímetro cuadrado, de tal modo que la muestra de suelo remoldeado necesita 25 golpes para cerrar en 1/2 de pulgadas dos secciones de una pasta de suelo de dimensiones especificadas más adelante. Iniciar el ensayo preparando una pasta de suelo en la cápsula de porcelana con una humedad ligeramente superior al límite líquido, para lo cual recibirán indicaciones del instructor. Después de montar y secar la cápsula de la máquina de Casagrande, asegurándose que ella se encuentre perfectamente limpia y seca antes de iniciar el procedimiento. El siguiente paso es montar la cápsula en su posición para el ensayo, después colocar entre 50 y 70 gramos de suelo húmedo en la cápsula,
alisando la superficie a una altura de 1 centímetro con la espátula, cuidando de no dejar burbujas de aire en la masa de suelo. Después, usando el acanalador, separar el suelo en dos mitades según el eje de simetría de la cápsula. Para una arcilla, el surco se puede hacer de una vez. Los limos pueden exigir 2 o 3 pasadas suaves antes de completarlo, siendo este procedimiento aún más complejo cuando se trata de suelos orgánicos con arcillas. Girar la manivela de manera uniforme a una velocidad de 2 revoluciones por segundo. Continuar hasta que el surco se cierre en 1/2 pulgada de longitud y anotar el número de golpes cuando este sea inferior a 40. Después, revolver el suelo en la cápsula de caza grande con la espátula y repetir los pasos anteriores. Luego se toma una muestra de aproximadamente 5 gramos de suelo en la zona donde se cerró el surco y pesarla de inmediato para obtener su contenido de humedad, lo que permitirá obtener un punto en el gráfico semilogarítmico de humedad versus número de golpes que se describe más adelante. Después vaciar el suelo de la cápsula de caza grande a la de porcelana, que todavía contiene la mezcla del suelo inicial. Continuar revolviendo el suelo con la espátula. Durante este tiempo el suelo pierde humedad y enseguida repetir los procedimientos anteriores. Después se repite todo el procedimiento de 3 a 4 veces hasta llegar a un número de golpes de 15 a 20. Este se hace sobre un papel semilogarítmico y se construye la curva de flujo, como se indica en la figura. Los puntos obtenidos tienden a alinearse sobre una recta, lo que permite interpolar para la determinación de la ordenada del límite líquido con la abscisa de n, que es igual a 25 golpes. Como nota, el método de un punto. Se puede obtener el valor del límite líquido a través de una sola determinación. Este método es válido para suelos del mismo tipo de formación geológica y se ha observado que tales suelos tienen curvas de flujo de iguales inclinación en escala de Semilog y se utiliza la siguiente fórmula, en donde alfa es igual a la inclinación curva del flujo en escala de Semilog, n es igual al número de golpes, el W es igual al contenido de humedad correspondiente a n, cuyos valores van de 0.12 a 0.13. El límite plástico es el contenido para humedad para el cual el suelo se fractura al ser amasado en bastoncitos de diámetro de 1/8 de pulgada o 3 milímetros. Cuando se amasa una pequeña porción del suelo entre la palma de la mano y una superficie lisa, primero utilizar una porción del material que queda del ensayo del límite líquido. Segundo, en los suelos muy plásticos WP puede ser muy diferente a la WL. Para evitar estas excesivas demoras en el ensayo con los suelos muy plásticos, es necesario secar el material al aire durante un cierto tiempo extendiéndolo sobre la placa de vidrio o amasándolo sobre una toalla nova. Se le puede igualmente colocar sobre un horno a temperatura baja al suelo o bien bajo a una ampotella eléctrica. En cualquier caso es necesario asegurarse que se seque de manera uniforme. Tercero, tomar una bolita de suelo de 1 centímetro cúbico y amasarla sobre el vidrio con la palma de la mano hasta formar un bastoncito de 3 milímetros de diámetro. Cuarto, reconstruir la bolita de suelo uniendo el material con fuerte presión de las puntas de las manos y amasar nuevamente un bastoncito hasta llegar al límite plástico. Quinto, el límite plástico WP corresponde al contenido de humedad para el cual un bastoncito de 3 milímetros así formado se rompe en trozos de 0.5 a 1 centímetro de largo. Si no se está seguro de haber alcanzado la WP, es recomendable amasar una vez más el bastoncito. Sexto, pesar inmediatamente el bastoncito así formando para determinar su contenido de humedad. Séptimo, realizar 2 o 3 ensayos repitiendo la etapa tercera y sexta y promediar diferencias entre los dos determinadas. Resultados que no deberán exceder a un 2%. Realizando este ensayo podemos aprender de manera adecuada el uso de los materiales y pasos a seguir para poder determinar el límite líquido, plástico e índice de plasticidad.
La determinación del límite líquido y el límite plástico de un suelo se deben hacer muy simultáneamente para poder establecer correlaciones válidas entre los resultados obtenidos. También es necesario realizar todos estos ensayos siguiendo el debido procedimiento para no tener errores en los resultados.